consumir su micrófono está abierto, niña. Doctor, yo creo que la puede silenciar a ella para que no se escuche. Sí, alguien que la silencie ustedes, yo no puedo, no sé cómo. No vayan a silenciarme a mí, ¿no? Se los vaya por tristeza. De plano fue a almorzar la niña. Bueno, niños, vamos a iniciar entonces con la semana 14. Perdonen acá, es semana 14. Gracias por... Ah, todavía no. Esta semana es reflexión, refracción. Miren, jovencitos, vamos a manejarlo en el capítulo 29 y 30, que incluye lo que son lentes, que vamos a verlo la próxima semana. Muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de reflexión, refracción, sabemos que es un fenómeno debido a la luz. Y tenemos que saber qué es luz. A mí me gustó mucho esta pantalla porque describir luz es un poquito complicado. Pero vean ustedes esto. Esto simula ser un agujero de gusano. No sé si ustedes han oído en algún momento determinado esto. Y esto se manejaba mucho cuando estaban los mayas. Fíjense que una situación muy importante es esto, que uno debe tener un poquito de cultura general sobre cada uno de los temas. Y miren esto, qué interesante. Esto es un agujero de gusano. Y algún día vamos a poder platicar sobre lo que es un agujero de gusano. Miren, niños, fíjense que el año entrante, dentro de un año, yo les voy a dar ojo. Y en ojo, yo necesito que ustedes sepan qué es refracción, qué es reflexión, porque son fenómenos que me sirven para poder explicar por qué miramos. Y vean ustedes acá, esto es importante. Esto es la córnea. Esta parte que ven aquí ustedes es el iris. El iris es el que le da el color al ojo. Algunos los tenemos negros, cafés, verdes, azules. Y en la parte central del iris tenemos lo que es la pupila, que está a este nivel donde está ingresando lo que es la luz. La pupila es un diafragma, es el diafragma del iris. El iris lo cierra o lo abre dependiendo del estímulo a la luz que hay. Pasa en la cámara anterior, todo esto es la cámara anterior, y en la parte posterior, vean esta parte de acá, nosotros tenemos lo que es el cristalino. El cristalino es una lente biconvexa. Como lente convexa tiene la característica que los rayos que inciden en su cara anterior van a converger hacia la parte visible de la mácula. Y de la mácula tenemos lo que es la fobia, ¿sí? Esto me interesa mucho porque es parte de la fisiología y lo van a ver ustedes el año entrante. Entonces, platiquemos un poquito de lo que es luz. Y esta es una fotografía que es muy bonita, ¿sí? Y que nos representa lo que son los rayos de luz. Muy bien, entonces, ¿qué es la luz? ¿A qué se refiere esto? Primero, es una onda electromagnética y viaja como tal. Vean ustedes, esta es la forma como viajan los fotones que van a estimular la retina para que nosotros podamos ver. Y tiene la característica que viajan en línea recta. Entonces, veamos la característica de la luz. Y recuérdense que la luz es una onda electromagnética. Dice, se propaga en el vacío a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Vean qué interesante esto. Yo les digo, miren, jovencitos, es importante analizar lo que es la unidad dimensional. En este caso, la unidad dimensional lo que me está diciendo es que por cada segundo que transcurra, la luz recorre 300.000 kilómetros. Imagínense ustedes esa velocidad. Inclusive, Einstein hacía el comentario dentro de sus teorías de que cuando uno se iba acercando a la velocidad de la luz,
el tiempo se iba deteniendo. Recuérdense de que espacio y tiempo están muy unidos. Están muy unidos. Y a eso se le conoce como velocidad. ¿Se recuerdan? Velocidad es igual a espacio partido tiempo. Entonces, cuando uno se acerca a la velocidad de la luz, el tiempo se va deteniendo. Y cuando uno supera la velocidad de la luz, el tiempo empieza a retornar, a regresar. Inclusive hay algunas películas, tal vez ustedes ya la vieron, en donde alguien sale de la Tierra y cuando regresa resulta que está en una época completamente diferente a la que él salió. Inclusive dice, pasa en el espacio, pasa, ¿qué? 3, 4 días y cuando regresa, regresó ya 20 años después. Esos son teorías que se manejan a nivel de lo que es la velocidad de la luz, solo para que tengamos una idea de esto, dice. Y la velocidad de la luz en el vacío, según lo que se maneja acá, es la velocidad máxima que alcanza la luz en cualquier material. No hay nada que lo supere, no hay nada que lo supere. Y lo vamos a conocer con la letra C. Recuérdense que la fórmula de Einstein dice que la velocidad, que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Y la velocidad de la luz la maneja como C. ¿Por qué menciono mucho Einstein? Porque las teorías, la mayor parte de teorías de este tipo, son, él las hizo y hasta el día de hoy nadie las ha refutado. Nadie. Que quieren decir que sí, que es cierto o que es mentira, no han podido hasta el día de hoy. Bueno, entonces dice, la velocidad de la luz en el vacío no puede ser superada por ningún otro movimiento existente. Es la máxima velocidad que tenemos y que conocemos nosotros. En cualquier otro medio, la velocidad de la luz es inferior. Esto es importante, porque si yo divido la velocidad de la luz dentro de la velocidad en cualquier medio, siempre va a ser mayor que 1. No se les olvide esto. Dicen, bueno, ahora, ¿qué características tiene la luz? Primero, la luz se propaga en línea recta. Y vean esto. Esto es lo que se conoce como una de los fenómenos de la luz, lo que es la sombra. Y aquí esto me interesa mucho, miren, jovencitos, porque el año entrante vamos a platicar, cuando estemos hablando de tórax, vamos a platicar un poquito de radiografías. Y vean esto, la radiografía, los rayos X se comportan similar a esto. Bueno, este es el que va a producir, la fuente de luz. Vamos a colocar un objeto entre la fuente de luz y lo que es una pantalla. Y va a generar una sombra. Y vean esto importantísimo, porque si este objeto se acerca a la fuente de luz, la sombra se vuelve mucho más grande. Pero si este objeto se acerca a lo que es la pantalla, la sombra va a ser cada vez más pequeña. Y a esto se le conoce como magnificación. ¿Por qué se conoce como magnificación? Porque aumenta la forma del objeto que estamos provocando su sombra. En radiología, solo para adelantarles algo, a la hora de tomar una radiografía, no sé si a ustedes les han pedido la radiografía de pulmones que toman en lo que es el Hospital Robles. Y cuando uno se llega a tomar la radiografía, le ponen la placa en el pecho, pegado al pecho. ¿Qué quieres? ¿Por qué se hace esto? Porque supongamos que este es corazón. Supongamos que este es corazón. Y el corazón está muy cerca a la placa de rayos X, la magnificación va a ser mínima. Pero si nosotros colocamos el corazón un poquito más separado, por ejemplo, de espaldas, el corazón va a aumentar. Entonces, el médico que vaya a ver esa radiografía va a decir, hay una cardiomegalia. Pero cardio es corazón, megalia es incremento. Entonces va a decir, hay una cardiomegalia y no es una cardiomegalia, sino es una magnificación, porque la radiografía, el técnico que tomó la radiografía utilizó una mala técnica, valga la redundancia, ¿verdad? Entonces, miren, en medicina eso es muy importante. Y platicábamos con los ingenieros el día de ayer, sobre la actividad extraaula y proponíamos hacer algunas actividades como esta, por ejemplo, en donde el estudiante se relacione mucho más con la medicina que con física, con química, porque yo creo que ustedes van a ser médicos, ¿verdad? Entonces, esto es importante, ¿verdad? Esto es importante. Y esto en el lado derecho, yo creo que todos jugamos en un momento determinado, inclusive lo seguimos haciendo figuras en lo que es la pared a partir de una fuente de luz.
Y aquí lo que vivimos constantemente. Miren, aquí tengo, esto ya es un GIF un poquito más que me demuestra un poquito qué es lo que pasa. Si yo alejo el objeto de la fuente que me está produciendo la luz, me va a generar una sombra. Pero si lo acerco, esa sombra se va a incrementar. ¿Mm? Y vean ustedes acá también los eclipses de luna, los eclipses de sol, es debido a eso precisamente, a la generación de sombra. Entonces, esto es aplicable a muchas cosas que nosotros estamos acostumbrados y que estamos viviendo todos los días. Bueno, hablemos un poquito de la velocidad de la luz. Ya sabemos nosotros que la velocidad de la luz en el vacío va a ser lo que nosotros vamos a manejar como una constante, ¿de acuerdo? Y la constante es de 3 exponente a la 8 metros por segundo. Recuérdense que el sistema que manejamos comúnmente es el sistema internacional. Y el sistema internacional no lo trabajan en kilómetros, sino lo trabajan en metros. Entonces, si manejamos nosotros los 300,000 kilómetros por segundo y lo pasamos a metros por segundo, nos queda que la constante en el vacío de la luz es de 3 exponente a la 8 metros por segundo. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vean, solo para que nos formemos idea de lo que está ocurriendo. Este es el Sol y aquí tenemos la Tierra. La distancia entre el Sol y la Tierra es de 150 millones de kilómetros. Entonces, yo quisiera saber cuánto tiempo tarda la luz desde que se produce desde la fuente del Sol al llegar a la Tierra, cuánto tiempo pasa, solo para que nos formemos una idea. Muy bien, entonces yo sé que la distancia son 150 millones de kilómetros. Y la velocidad que recorre es de 300,000 kilómetros por segundo. Si yo divido dentro del tiempo la velocidad, ¿qué va a pasar? 150 millones dividido en 300,000, me queda 500. Este kilómetro que divide se cancela y me va a quedar segundos. Quiere decir que la luz tarda en llegar del Sol a la Tierra 500 segundos, que equivale a 8 minutos con 20 segundos. Bueno, no sé si ustedes han oído de que la galaxia, y fíjense que a mí se me fue la pila, es que he tenido mucho que hacer. La galaxia Alpha Centauri es la más cercana a la Tierra. ¿Y qué distancia hay de Alpha Centauri a la Tierra? Si nosotros quisiéramos llegar, es una teoría, por supuesto, voy a suponer, solo para que nos formemos idea. ¿Cuánto tiempo tardaríamos de llegar a la Tierra, de la Tierra a Alpha Centauri? Y lo manejan en años luz. ¿Qué quiere decir un año luz? No sé si ustedes han visto ya qué distancia está tal estrella. Está a 20 años luz. ¿Qué significa esto? Quiere decir que nosotros tenemos que pasar 20 años viajando a la velocidad de la luz para llegar a esa estrella, para llegar a esa galaxia. Imagínense ustedes, jovencitos. Y era lo que yo platicaba hace un momentito, ¿verdad? Hace un momentito. Con esto empecé, ¿verdad? Yo les hago una pregunta, solo para relacionar y para que vean ustedes en contexto lo importante que es esto. Aquí en Guatemala, nosotros tenemos el centro de la cultura maya y todos lo manejan. Y ustedes han oído hablar, y principalmente los compañeros que tienen alguna, ¿qué les decía? Alguna relación genética con esto, han oído hablar del inframundo. Si ustedes van a lo que es Quiriguá, ahí mencionan de que hay una puerta al inframundo. Investiguen. Fíjense, jovencitos, de que los mayas pensábamos nosotros de que era gente que estaba muy atrasada, pero no. Ustedes han oído hablar de que la civilización maya en Tikal desapareció completamente y le han echado la culpa que pandemias, que guerras y un montón de cosas. Pero cuando uno se muere, lo entierran. Y cuando uno lo entierra, le ponen más algo que identifica dónde está enterrado uno.
Y en Quiriguá, en Tikal, en Huachatún, en donde quieran, ustedes han encontrado todo lo que es la estructura de los mayas, pero no han encontrado, diría su expresidente Vinicio Cerezo, cadáveres muertos. No han encontrado tumbas. ¿Qué se hicieron? ¿Qué se hicieron ellos? Inclusive vean ustedes ahorita en el Discord, y por eso, fíjense, no estoy hablando yo de situaciones que les dijera yo de física, estoy hablando del contexto nacional. ¿Qué dice el National Geographic ahorita en el Discovery? ¿Qué dice? ¿Qué dicen sobre esto? Ya están pensando en lo que estamos viendo ahorita. Que ellos tienen una comunicación entre otras partes de lo que es el universo utilizando esto. Y miren, jovencitos, ese doctor ya se peló, ese doctor está loco, ese doctor solo casacas habla en su clase. Investiguen eso y ustedes mismos van a explicarle a sus hijos lo que estamos platicando ahorita. Entonces, para poder viajar de la Tierra al Sol, no necesitamos nosotros la llanta, no necesitamos nosotros la rueda. Y los mayas conocían la rueda, niños, pero no la utilizaban. Entonces, solo para que se formen ustedes una idea de qué es lo que estamos pasando. Bueno, dejemos de casaca y empecemos con lo que es la clase. Empecemos con el índice de refracción. Ya conociendo los conceptos de luz, podemos platicar de sus fenómenos. ¿Qué es el índice de refracción? Bueno, dice, es la relación que existe entre la velocidad que nosotros conocemos como referencia y la velocidad que vamos a manejar dentro de lo que es un material que estamos estudiando. Tiene que ser transparente. ¿Ve? Eso es el índice de refracción. Ahora leamos lo que dice su libro. El índice de refracción se define como cociente, yo prefiero decir relación, de la velocidad de la luz cuando pasa a través de dos medios, el de referencia y el que estamos investigando. ¿Eh? Es un número adimensional. ¿Por qué es adimensional? Vean ustedes. La velocidad es metros por segundo. Y este C es velocidad metros por segundo. Y metros por segundo, metro segundo por metro segundo se cancela y me queda dimensional. Perdonen, aquí se me pasó, pero es adimensional. ¿Por qué es adimensional? Porque vamos a dividir velocidad dentro de velocidad y eso se cancela. Que depende también de la temperatura y longitud. ¿Por qué la de temperatura? ¿Por qué la temperatura y por qué la longitud? Bueno, yo no voy a entrar mucho en detalle porque ya estamos metiéndonos un poquito más a ingeniería. Vean. Resumiendo, el índice de refracción se define como la rapidez con que un haz de luz viaja a través de los medios, más de dos. Esta relación se describe mediante la fórmula. El índice de refracción lo voy a conocer como N y es la relación entre nuestra velocidad de referencia, generalmente es la velocidad de la luz en el vacío, que es 3 exponente a la 8 metros por segundo, dividido la velocidad del material transparente que nosotros estamos investigando. En donde N es el índice de refracción, C es la velocidad del vacío o del aire que vamos a tomar como referencia y la velocidad de la luz de los medios que vamos a estar investigando. Tienen que ser transparentes para que nosotros podamos entender lo que está pasando. Ok, ahora, dice, ¿qué es el índice de refracción? Entonces, es la relación que hay entre velocidades. Y vean ustedes acá, cuando un rayo de luz atraviesa lo que es vidrio, que es en la parte superior, cuando choca en el vidrio y penetra el vidrio, pierde velocidad y lo logra atravesar. En el agua es otro índice de refracción. Entonces, cuando hay dos medios que tienen dos índices de refracción diferentes, nos vamos a dar cuenta de lo que sucede. Vean acá, la lógica me diría que tendría que seguir ¿cómo les podría decir yo? Lo que es este tubo de vidrio tendría que seguirlo recto, pero se cruza, vean ustedes. ¿Y qué pasa aquí? ¿Y qué pasa acá? Este medio 2, es aceite de cedro. Y el aceite de cedro tiene casi el mismo índice de refracción que el vidrio. Y vean, el vidrio tiene un índice de refracción de 1.517 y el de cedro tiene 1.516. Entonces, cuando la luz atraviesa los dos medios, no hay ninguna limitación a la velocidad y la luz pasa sin ninguna dificultad. Entonces, como que esto desapareciera.
y no desaparece, sino lo que pasa que son índices de refracción casi iguales. Vean lo que ocurre acá. En cambio, en el agua, no. Y por eso se ve este tipo de ejemplo acá. Y aquí hay algo muy interesante, miren, niños. Cuando hablamos de índices de refracción, estamos hablando de que el rayo se quiebra. Y a la hora de quebrarse porque pierde velocidad, va a generar esta forma, esta figura, va a generar. ¿Y de dónde viene? Viene de acá. Se genera una fuente de luz. Esta fuente de luz va a atravesar los medios transparentes. Vean acá cómo va el rayo. Y a la hora de atravesar, este rayo se va a refractar por el índice de refracción. Y vean los diferentes medios. Cuando llega al último medio, esto se quiebra porque esta es una lente convexa y va a hacer que todos los rayos converjan en un punto. Vean en donde está el número 5, aquí. Y luego este se refleja y va a atravesar otros medios. Bueno, el cristalino, que es una parte del globo ocular. Se lo voy a regresar solo para que ustedes lo vean. Vean acá, niños. Esta rosadito que tenemos acá es el cristalino. Es una lente biconvexa. Y como lente biconvexa tiene la característica que quiebra los rayos por su índice de refracción, los va a quebrar y los va a unir en un punto que se llama foco, que es este. Entonces, todos los rayos que chocan en la cara anterior, vean esto, los quiebra. Y va a formar la imagen en este punto. O sea, que cuando nosotros estamos hablando de ojo, que lo vamos a platicar en un año, todos estos rayos convergen en este punto. Esta es la mácula y la parte más central de la mácula es la fovea. Aquí tenemos conos y bastones, que son las células más sensibles que tiene el globo ocular y donde nosotros miramos nítidas las imágenes. Entonces, choca en ese punto. Entonces, si lo analizamos acá, aquí va a estar lo que es la retina, la fovea. Entonces tenemos una visión 20/20. Por eso me interesa mucho que ustedes aprendan lo que es refracción, reflexión, para que cuando estemos dentro de un año puedan entender lo que yo voy a explicarles en semiología. Ahora, ¿qué es lo que pasa ahí? Miren lo que pasa ahí. Vean lo que pasa. Y uno se queda pensando, miren, dice uno a los güiritos, se les dice uno, miren, es magia, miren cómo se desaparece el tubo. Y no es que se desaparezca, les voy a explicar. Pero yo quiero que ustedes lo observen detenidamente, qué es lo que ocurre. Vean del lado derecho, aquí tenemos unas probetas de cristal, solo que esta tiene 2 agujeros. Entonces, vea, acá está impidiendo que el agua entre a lo que es el tubo, porque lo tiene bien pegado, vean ustedes. Y vean acá, todavía está arriba. Este tubo es muy delgado, muy delgado. Entonces, cuando el agua entra, ¿qué pasa? Miren lo que pasa. Entró el agua, el índice de refracción del agua que está afuera y el índice de agua que entra dentro de lo que es el tubo tienen el mismo índice de refracción. Por lo tanto, cuando el rayo pasa por el mismo medio, no se refracta. Entonces, como que se desapareciera el tubo. Pero si son un poquito observadores ustedes, se van a dar cuenta que el tubo está ahí. Vean, ahorita se entra el agua. Y miren, este es el tubo. Y vean la pared del tubo, es bien delgadita. Miren, ahorita lo suelta y vean, cae el tubo. Entonces, lo que yo quiero que ustedes entiendan es que el índice de refracción es la relación entre las velocidades de los diferentes materiales. ¿De acuerdo? Y recuérdense algo muy importante. La velocidad en el vacío y la velocidad en el aire siempre es superior. Siempre va a ser superior. Entonces, si yo divido un número superior, que es la velocidad en el vacío, dentro de un número inferior, siempre va a ser mayor que 1. Por lo tanto, el índice de refracción siempre es mayor o igual que 1. Y lo voy a explicar en un momentito con un poquito de ejemplos, ¿de acuerdo? Bueno, y aquí ya para concluir y para razonar, ¿qué es el índice de refracción? Dice, si dividimos la velocidad de la luz en el vacío entre la que tiene un medio en un medio transparente, obtenemos
el valor que llamamos índice de refracción, y esta es la fórmula, ¿de acuerdo? Acá, si el índice de refracción del agua es igual a 1.33, importante, el índice de refracción del agua dulce es de 1.33, quiere decir que la luz es 1.33 veces más rápida en el vacío que en el agua. Eso es importante, porque eso es lo que me está diciendo que es índice de refracción. Quiere decir que la luz es 1.33 veces más rápida en el vacío que en el agua. N será mayor o igual que 1, siempre. Yo se los explicaba por qué. ¿Sí? Disculpe, ¿cuánto refracción del agua dulce? 1, aquí está, miren, niña. 1.33. El índice de refracción del agua dulce es 1.33 y el índice de refracción del aire es 1. Repito para que lo apunten. El índice de refracción del agua dulce, 1.33. Y del aire es 1. ¿De acuerdo? Muy bien, gracias por su pregunta. Y aquí están, miren, niños. Aquí están los índices de refracción. Estas son las velocidades de la luz cuando el material atraviesa estos materiales en kilómetros por segundo, en el vacío, en el aire y en el agua, que son los tres que vamos a manejar. Cuando el aire está en el vacío, el índice de refracción es 1. En el aire es 1.00029, pero en física, en medicina, lo vamos a manejar como 1. Repito, el índice de refracción del aire para nosotros en medicina es 1. ¿De acuerdo? En el agua dulce a 20 grados centígrados es 1.33. Entonces, vamos a manejar en el vacío 1, en el aire 1 y en el agua dulce 1.33. Son valores que vamos a manejar siempre, siempre en este parcial. Bueno, ahora ya conociendo qué es luz, qué es índice de refracción, hablemos de lo que es reflexión. Vean ustedes, lo voy a explicar con esta gráfica. Todos conocemos que es un espejo, ¿verdad? Todos conocemos un espejo. Dentro del espejo le voy a manejar como medio 2. Y afuera del espejo, medio 1. El rayo viene y choca en la interfase. ¿Qué es interfase? Es la línea amarilla que tengo yo acá, o negra si quieren ustedes acá, que me divide el medio 1 del medio 2. El medio 1 es donde está el rayo incidente, que es incidente que inicia el fenómeno, ¿de acuerdo? Este rayo incidente es un rayo rectilíneo que cuando choca en la interfase aire-espejo, aire medio 1, espejo medio 2, interfase la línea que divide esos dos medios. Cuando el rayo choca en la interfase aire-espejo, se refleja, es decir, regresa al mismo medio. Fíjense que si ustedes se dan cuenta, en el medio 1 tenemos el rayo incidente y el rayo que se refleja, que le voy a llamar rayo reflejado. ¿De acuerdo? Ok. Ahora, en el punto donde choca el rayo incidente, vamos a trazar una línea normal. ¿Qué es una línea normal? Es una línea perpendicular a lo que es la interfase aire-espejo, 90 grados. Ya saben ustedes que perpendicular tiene un ángulo de 90 grados. Importante esta línea porque la distancia que hay entre el rayo incidente y la normal le voy a llamar ángulo de incidencia. Repito, cuando el rayo choca en la interfase, entre la interfase aire-espejo, nosotros trazamos una línea normal. El ángulo que forma entre el rayo incidente y la normal le voy a llamar ángulo incidente. El rayo se refleja, línea rectilínea, y el ángulo que forma entre lo que es la normal y el rayo reflejado le voy a llamar ángulo reflejado. Entonces, fíjense, jovencitos, esta gráfica me enseña todo el concepto. ¿Qué es reflexión? Es cuando el rayo incidente se refleja
y regresa al mismo medio. Vean ustedes, no pasó al espejo, regresa al mismo medio. Está en el aire, que es el medio 1. El rayo incidente, el ángulo de incidencia, la normal, el ángulo reflejado y el rayo reflejado están en el mismo plano. ¿Cuál es el plano? Aire, ¿de acuerdo? Y el ángulo de incidencia y el ángulo reflejado tienen el mismo valor, ¿de acuerdo? Entonces, vean, ese es el concepto de reflexión. Yo lo analicé a partir de una gráfica que yo tengo. Ahora leamos qué dice su bibliografía. Se denomina reflexión a una onda al cambio de dirección, ¿no? Este rayo cambió de dirección. Venía hacia abajo, ahora va hacia arriba. Que experimenta esta cuando choca en una superficie lisa y pulimentada. Importante, vamos a trabajar solo áreas pulidas, sin cambiar de medio. ¿Qué quiere decir eso? Que regresó al aire. No pasó al espejo, regresó al aire, ¿sí? Si la reflexión se produce sobre una superficie rugosa, la onda se refleja en todas direcciones y se llama difusión. Les voy a explicar. Ustedes ahorita están en su casa y se dan cuenta que los rayos del sol entran por su ventana, por el corredor, por no sé dónde, pero entran. Su habitación está iluminada por los rayos del sol. Y platicábamos hace un momentito que los rayos del sol son rectilíneos. ¿Y de dónde vienen estos rayos? Lo que pasa que alrededor de ustedes tienen edificios, tienen montañas, espejos, vidrios, tierra. Esos rayos que chocan en las interfaces rugosas generan una reflexión. Y esa reflexión, esos rayos son los que entran directamente a la habitación donde ustedes están. Eso se llama difusión. Muy bien. En la reflexión hay 3 elementos importantes. El rayo incidente, que es el que inicia el fenómeno. La línea normal, que es la que se forma entre lo que es el espejo y la línea normal, 90 grados. El rayo reflejado, el rayo que regresa al mismo medio. Y todos estos tienen que estar en el mismo plano. Se llama ángulo de incidencia el que forma la normal con el rayo, la normal con el rayo. Y ángulo de reflexión, el que se forma con la normal y el rayo reflejado. Eso también genera un poquito de problema, porque, y les voy a mostrar a ustedes un ejemplo en donde este ángulo entre el rayo incidente y el espejo, aquí hay un ángulo, pero ese es un ángulo diferente. El ángulo incidente es el que se forma entre el rayo y la normal. El ángulo reflejado es el que se forma entre el rayo reflejado y la normal. Y dense en cuenta, ambos ángulos están en contacto directo con lo que es la normal, ¿sí? Eso les puede dar un poquito de confusión. Porque en los ejemplos, en los problemas que damos nosotros o que se piden en el examen, podemos tomar este ángulo. Y tengo un problema de esos para explicarlo bien, para que no vayan a tener problemas a la hora de analizar esto. Bueno, y la ley de reflexión dice que el ángulo incidente, que lo voy a conocer como θ sub i, es igual al ángulo reflejado, que lo voy a conocer como θ sub r. Los subíndices me indican incidente y reflejado. Y aquí lo tienen, miren, niños. Este es el ángulo incidente y este es el ángulo de reflexión. Por lo tanto, la ley de reflexión me dice que el ángulo incidente va a ser siempre el ángulo reflejado para superficies planas y lisas. Y es lo único que vamos a ver nosotros esta semana. Solo superficies planas y lisas. Y vean esto. Nosotros podemos observar acá. Podemos observar lo que es esta montaña, lo que es este volcán, que está lleno de nieve. Y lo podemos observar en forma de reflejo. ¿De acuerdo? Está bien reflejado, pero si ustedes se dan cuenta, también observo el fondo de este lago. Y ahorita vamos a platicar un poquito de refracción, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, este es un GIF que conseguí en donde hay un ejemplo de reflexión de un solo rayo. Recuerden que este fenómeno incluye
millones y millones de rayos. Bueno, ahora vean esto. A veces se me pasa un poquito la mano de estar, como les dijera yo, explicando lo mismo, pero creo que es importante porque los ejemplos que vamos a poner y que están en la hoja de trabajo se basan en una sola fórmula. El ángulo incidente, vean este, es el ángulo incidente, es igual al ángulo de reflexión. El ángulo incidente es este, es igual al ángulo de reflexión. Y aquí es donde lo tenemos. La hoja de trabajo, si ustedes creen que está un poquito complicada, porque esto a veces se complica, la saqué de la física general de Schoen de Van der Merwe. Ahí pueden ustedes consultar, inclusive pueden utilizar Tippins, pueden utilizar Gutiérrez, no hay ningún problema. Bueno, hablemos de lo que es refracción. Bueno, cuando hablamos de refracción, la característica de refracción es que este es el ángulo incidente y el rayo atraviesa o se mete al segundo medio. Eso es refracción y se refracta. Recuérdense que cuando pasa de un material a otro, este rayo pierde o gana velocidad y eso hace que el rayo se quiebre. ¿De acuerdo? Y vean acá, aquí lo tengo. Miren, este es lo que se conoce como refracción y es debido al índice de refracción de estos materiales. Entonces, ¿qué es refracción? Dice, refracción de la luz es el cambio de dirección que experimentan los rayos luminosos del pasar de un medio a otro en el que se propaga con distinta velocidad. Puede ser que a la hora de entrar a un medio aumente su velocidad o disminuya. Por ejemplo, al pasar del aire al agua, la luz se desvía, es decir, se refracta. Ahora, miren, esto es importante. Esto es importante. El rayo refractado se acerca a la normal cuando pasa de un medio en que se propaga a mayor velocidad a otro en el que se propaga a menor velocidad. Por el contrario, se aleja de la normal al pasar de un medio en que se propaga a mayor velocidad. Y cuando uno lee esto, uno se queda corto. Uno no logra entender. Entonces, yo utilizo una pequeña gráfica. Miren, siempre lo he dicho, cuando nosotros no entendamos algo como esto, pues tratemos de hacer un pequeño diagrama de cuerpo libre. Vean, esto es el aire y esto es la interfase y esto es agua. Como estamos manejando aire-agua, le voy a llamar interfase aire-agua. Porque en este ejemplo del lado izquierdo, el rayo va del aire al agua. Bueno, primero, recordemos, el rayo incidente es el que está en el medio 1. ¿Cuál es el medio 1? Aire. Y el ángulo incidente se va a formar de la normal hacia el rayo incidente. Ok. Cuando hablamos nosotros de refracción, el rayo pasa del medio 1 al medio 2, es decir, entra al agua. Y aquí algo muy importante. Teóricamente tendría que seguir este sentido, pero si ustedes se dan cuenta, se quiebra. Ahora, cuando pasamos del aire al agua, este rayo pierde velocidad. ¿Por qué? Porque el índice de refracción del agua es de 1.33. Y una jovencita me preguntó, disculpe, no le digo su nombre porque no sé quién me preguntó, pero gracias por la pregunta que me ayuda mucho. El aire tiene un índice de refracción de 1 y el agua tiene un índice de refracción de 1.33. Es decir, si hablamos de densidad, el aire es menos denso, el agua es más denso. Cuando ustedes se tiran a la piscina, ¿no? Se tiran a la piscina, llevan una velocidad y cuando entran pierden velocidad y la misma agua lo saca uno a superficie, ¿verdad? Pasa lo mismo. Cuando el rayo entra al agua, el agua es más densa, entonces el rayo empieza a tener dificultad a la hora de su velocidad y pierde velocidad. Pero hay una característica que no se les va a olvidar. Se acerca a la normal. Cuando el rayo pasa de una velocidad alta y pierde velocidad, se acerca a la normal. Ahora veamos en el lado derecho.
Yo estoy acá y tengo una careta de buzo y estoy mirando hacia afuera de la piscina. ¿Qué es lo que ocurre? El rayo, recuérdense que el rayo que nosotros miramos es luz. ¿Sí? Es un fenómeno de luz que les voy a explicar dentro de un año. Entonces estamos mirando hacia afuera de la piscina, pero nosotros estamos dentro del agua. Bueno, entonces ahora el rayo incidente está dentro del agua. Por lo tanto, el medio 1 es agua y el medio 2 es aire. El rayo va del agua al aire y la interfase es agua-aire. ¿Sí? Repito, en donde está el rayo incidente es el medio 1. ¿Sí? Y la interfase va a ser agua-aire, porque vamos del agua al aire. En el caso de la izquierda, íbamos del aire al agua, entonces la interfase es aire-agua. Ahora aquí es agua-aire. El rayo va con mucha dificultad saliendo del agua. Cuando llega a la interfase agua-aire y sale, entonces se pierde esa resistencia que tiene sobre el agua y cuando sale, sale con más velocidad. Entonces empieza a ganar velocidad y a la hora de empezar a ganar velocidad se quiebra alejándose de la normal. ¿De acuerdo? Entonces voy a repetir las dos cosas. Cuando el rayo pasa de un medio de menor índice de refracción a uno de mayor índice de refracción, el rayo pierde velocidad y se acerca a la normal. A la inversa. Cuando el rayo pasa de un índice de refracción alto a un índice de refracción bajo, gana velocidad y al ganar velocidad se aleja de la normal. Ahorita que está la guerra entre Rusia y Ucrania, han salido un montón de videos, lo pueden ver ustedes en el Discovery, en YouTube también pueden verlo, en donde antes los submarinos tenían que salir a la superficie del agua de mar y lanzar los misiles. Pero la tecnología que tienen ahorita es que pueden lanzar los misiles abajo del agua para no salir a la superficie. ¿Qué es lo que pasa? Supongamos que aquí tenemos el agua y aquí está el submarino. Lanza el misil dentro del agua. Entonces empieza a salir el misil con mucha dificultad porque el agua de mar es muy densa. Empieza a subir y cuando llega a la superficie agua-aire, sale. ¿Qué pasa con el misil? No sé si han visto, hace esto, se aleja y luego se va. Repito, hace esto, sale del agua de mar y cuando sale al aire se quiebra y hace esto, ¡pum! Se va. Se está aplicando esto se está aplicando. Se aleja de la normal. ¿De acuerdo, niños? Miren, esto lo repetí y me tomé un poquito de tiempo porque a la hora de estar haciendo los problemas, esto los puede ayudar. Y si lo entendieron, van a manejarlo muy bien. Bueno, entonces, ¿qué característica tiene lo que es la refracción de la luz? Primero, el rayo incidente, ¿no?, es un rayo que llega de la superficie entre ambos medios. Y lo voy a decir con mis palabras. El rayo incidente es el que inicia el fenómeno y está en el medio 1. Siempre el rayo incidente está en el medio 1. El rayo refractado es aquel que pasa al medio 2. La línea normal, acá, vean ustedes, tengo dos líneas normales. La línea normal del rayo incidente y la línea normal del rayo refractado. ¿De acuerdo? Este es la línea normal del rayo refractado y esta es la línea normal del rayo incidente. Ok. Entonces, el ángulo de incidencia es el ángulo que se forma entre la normal y el rayo incidente. Y el ángulo de refracción es el que se forma entre la normal y el rayo refractado. ¿De acuerdo? No es tan complicado. Y ustedes lo pueden leer acá y pueden, yo prefiero explicarlo de esta manera y no leerlo porque yo entiendo lo que estoy viendo y eso es lo que yo quiero que ustedes hagan. Bueno, ahora, yo quiero hacer problemas y necesito las fórmulas para hacer los problemas
de lo que es la refracción. Ya vi que en reflexión el ángulo incidente es igual al ángulo reflejado. Pero ¿qué pasa con el rayo refractado? Muy bien, veamos. El rayo incidente, y miren esto, solo con decir rayo incidente, estoy diciendo que este es el medio 1. Y el medio 2 es donde el rayo penetra. Y esta línea es la interfase entre los dos medios. El ángulo incidente es el que se forma entre el rayo incidente y la normal. Y el ángulo refractado, es el que se forma de la normal al rayo refractado. ¿De acuerdo? En el medio 1 voy a tener el índice de refracción del medio 1 y el índice de refracción del medio 2. Esto es importante para entender la fórmula. Entonces yo tengo, dice la ley de Snell, el índice de refracción del medio 1 multiplicado por el seno del ángulo 1 es igual al índice de refracción del medio 2 multiplicado por el seno del ángulo refractado. Sub 1, medio 1. Sub 2, medio 2. Y miren, jovencito, yo trato de explicar paso por paso cada una de las variables y de todo lo que digo. Hasta repito mucho para que ustedes entiendan lo que yo estoy tratando de explicar. Inclusive, yo les aseguro muchísimo, así como pasó con la compañera que dejó abierto ¿cómo se llama? Su micrófono y se fue a almorzar, de que muchos les aburre esto, porque ya lo manejan. Es que el doctor repite lo mismo, pero tengámosle paciencia porque hay compañeros que no manejan la física como algunos de ustedes. Entonces, tengamos un poquito de paciencia. Imagínense cómo me siento yo. Tengo que decir esto 4 veces a la semana. Bueno, vean entonces. Ahora, una cosa muy importante. Estos fenómenos se dan simultáneamente. Era lo que yo les decía acá, ¿verdad? Lo que les digo acá. Yo tengo un paisaje. Y en el paisaje tengo todos los fenómenos que hemos platicado ahorita. Pero me voy a enfocar a reflexión y refracción. Vean ustedes, aquí se está reflejando lo que es la montaña, lo que es el volcán. Pero además de eso, yo estoy viendo el fondo de lo que es este lago. Vean, aquí están las piedrecitas. Entonces, también estoy viendo lo que es la refracción. Entonces, podemos decir nosotros que cuando estamos hablando de un fenómeno de reflexión o refracción, estamos viendo simultáneamente los dos fenómenos. Entonces, veamos ahora con un pequeño GIF lo que pasa. Este es aire y este es agua. Si yo me doy cuenta, el rayo incidente está en el aire. Por lo tanto, en este lado izquierdo, la interfase es aire-agua. Quiere decir que el rayo va del aire al agua. Entonces, en el punto donde choca, vamos a formar las dos normales. La normal de la reflexión y la normal de la refracción. ¿De acuerdo? El rayo reflejado es aquel que regresa al mismo medio. Y ya sabemos que el ángulo incidente es igual al ángulo reflejado. Pero a la vez penetra al medio 2, que es el agua. Y como el índice de refracción del aire es 1 y del agua es 1.33, entonces está pasando de un medio de refracción mayor a uno menor. Perdón, de uno menor, de un rayo, de un ángulo, de un índice de refracción menor a uno mayor. Entonces empieza a tener un poco de resistencia, pierde velocidad y se acerca a la normal. Vamos del lado derecho. Ahora me doy cuenta que el rayo incidente está en el agua y el refractado está en el aire. Por lo tanto, esta línea es la interfase agua-aire para este ejemplo. El rayo incidente choca en la interfase, pero como yo sé que el agua tiene un índice de refracción 1.33 y el aire tiene un índice de refracción de 1, entonces aquí el rayo a la hora que está saliendo del agua ha tenido mucha resistencia, pero cuando llega a salir del agua, se quita esa resistencia, entonces gana velocidad. Y al ganar velocidad, se aleja de la normal. Pero tengo una parte también que regresa al agua y a esto le voy a llamar reflexión. Entonces estoy hablando, les estoy haciendo prácticamente un resumen de todo lo que vimos de reflexión y refracción. Bueno,
Y miren esto, qué interesante. Ese es un T. Vean lo que pasa con la cuchara. Parece como que estuviera fracturada. Aquí entra la cuchara y vean, aquí sigue la cuchara, pero es por el índice de refracción de lo que es el té. ¿Qué té es, doctor? ¿Es de canela? No sé. A mí me gusta el de canela. Bueno, ahora hablemos de reflexión total. Miren, niños, se los voy a explicar con la gráfica. Si el rayo es perpendicular a la interfase, ¿se dan cuenta? Que no se refracta. Pero si empieza a angularse, el rayo se va refractando. Pero miren una cosa muy importante. Aquí me está diciendo de que el medio es más denso que el de arriba. Entonces, cuando el rayo choca en la interfase, a la hora de salir al medio 2, gana velocidad. Y al ganar velocidad, el ángulo aumenta, se aleja de la normal. Si voy incrementando cada vez más el ángulo del índice de refracción, se van a dar cuenta que cada vez se aleja más el rayo refractado. Llega un momento que este ángulo llega a ser de tal magnitud que el rayo llega a lo que es la interfase, que lo voy a explicar en un segundo. Pero estoy hablando de reflexión total. Entonces, si aumento un poquito más, entonces este rayo ya no sale. Entra nuevamente al medio 2, al medio 1. Entonces, eso es lo que le llamo reflexión total. La reflexión total es cuando el rayo choca y regresa al medio y todos los rayos regresan, ninguno sale. Veamos qué dice su teoría. ¿Qué es reflexión total interna? Cuando un rayo de luz incide con determinado ángulo, miren esto, con determinado ángulo, pasando de un medio denso a otro más ligero, superado este ángulo con respecto a lo normal, los rayos de luz no pueden salir del medio denso y solo pueden rebotar, regresan. Todos los rayos regresan. Y aquí algo, miren, jovencitos, que me conseguí. Yo les aseguro a muchos que muchos de ustedes en su casa ya tienen fibra óptica. Sí, tienen fibra óptica. La fibra óptica con que miran su tele, su internet, ya lo estamos usando. Inclusive yo tengo ahorita conectado a fibra óptica. ¿Qué importancia tiene esto? La calidad y la nitidez de la imagen, de la voz que se transmite. ¿Y cómo se da? Pues exactamente lo mismo que es. Todos los rayos que chocan en el medio regresan, todos. No se pierde absolutamente nada. Y esto es lo que pasa en una fibra óptica. Este es el emisor y este es el receptor. Esto es donde están produciendo la película y esto es donde ustedes están viendo la película y la están viendo nítida, nítida. Ustedes vean en televisiones triple K, 4K, lo que ustedes quieran, la nitidez de la imagen, por supuesto, tiene mucho que ver la televisión, claro que sí, pero ¿cómo se llama? Se me fue la palabrita, la señal. La señal que tiene que llegar a su televisor tiene que ser nítida también y es de fibra óptica. Ustedes están viendo tele y de repente hay un camión, se llevó el poste y se rompió la fibra óptica. Se quedaron sin internet, se quedaron sin televisión. Bueno. Dice, miren, fíjense que no vamos a poder conectar la fibra óptica, no vamos a poner a tener ni internet ni televisión porque el cable de la fibra óptica hasta mañana. Dice uno, ¿pero por qué? ¿Y qué tengo examen de física? Y casacas, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? No es como un alambre de corriente eléctrica. Ustedes agarran, lo entorchan, le ponen su cinta de aislar y ya pasó la luz, ¿no? Vean, este rayo es un rayo de luz que pasa para acá. ¿No? Si se cortamos acá, no lo podemos unir. Tiene que venir un técnico y reparar esto perfectamente para que no exista resistencia. Y miren, jovencitos, fíjense que yo no les estoy, tal vez es como les explicara yo, que todo lo que vemos es aplicable en nuestra vida diaria. Y cuando lleguen a segundo año, yo les prometo que se van a dar cuenta que todo lo que hemos platicado ahorita
Lo vamos a platicar en segundo año. Ángulo crítico. Bueno, se conoce como ángulo crítico el ángulo de incidencia que produce un ángulo refractado, o sea, 90 grados, con respecto a la normal, provocando que el rayo refractado se proyecte paralelamente a la superficie. Miren esto. Este es el medio 2 y este es el medio 1. Este es lo que le llamamos ángulo crítico. Y esta es la interfase. El rayo refractado queda sobre la interfase. Y vean ustedes el ángulo. El ángulo refractado es de 90 grados. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Bueno, otra vez ¿cómo se llama? Al diagrama que vimos anteriormente. Si el rayo choca perpendicularmente, no se refracta, sigue su mismo camino. Este es más denso y este es menos denso. ¿De acuerdo? Gana velocidad. A la hora de ganar velocidad se va quebrando, alejándose de la normal. Y solo en estos casos se da cuando el rayo pasa de un medio con un índice de refracción mayor a un índice de refracción menor. Solo ahí. A la inversa no se da. Ok. Y seguimos aumentando el ángulo incidente. Llega un momento en que el ángulo incidente es tal que el rayo refractado se quiebra y queda sobre la interfase. ¿Sí? A eso le voy a llamar ángulo crítico y ángulo límite. ¿A qué se debe eso? Muy simple. Estamos pasando de un medio que tiene una densidad muy alta a uno que no tiene mucha densidad. Por lo tanto, se quiebra sobre esto. Ok. Y miren, niños, esto es bien sencillo de entender. Bien sencillo. Este ángulo es el ángulo incidente y este es el ángulo refractado. Bueno, analicémoslo. Aquí lo tenemos nuevamente. El mismo ejemplo. Pero lo voy a tratar de manejar en fórmula. Dice, la mayor... ¿Sí? ¿Alguien quiere comentar algo? Dice, el ángulo crítico es igual al seno inverso del índice de refracción del medio 2 dividido el índice de refracción del medio 1. Así lo enseñan, miren, niños. Y no esto, todo, así la gran mayoría, principalmente en el área diversificada, en el bachillerato, así lo enseñan. El profe, la seño, así lo enseña. Entonces, no se le queda a uno. Dice uno, ¿y de dónde viene y por qué? Esa es la palabra del por qué. Entonces, yo lo hago de esta manera para que ustedes lo analicen. Esta es la ley de Snell. Ya saben ustedes que sub 1 es inicial, sub 2 es final, 1 es incidencia, 2 es refractado. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿De dónde sale la fórmula del ángulo crítico? Yo sé que el ángulo refractado tiene un ángulo de 90 grados. 2, entonces. Voy a regresar un poquito. Vean esto. Vean aquí. Este es el medio 1, este es el medio 2. Por lo tanto, esta es la normal del refractado. Vean, ¿cuánto vale este ángulo? El ángulo de refracción vale 90 grados. Muy bien. Entonces, el ángulo refractado es de 90 grados. Entonces, solo lo sustituyo. Bueno, ¿cuánto vale el seno de 90 grados? Si yo le saco seno de 90 grados es 1. Y ustedes saben que el 1 no multiplica ni divide. Si yo multiplico 1 por el índice de refracción del medio 2, me queda N2. Ahora, yo quiero despejar el seno del ángulo incidente. N sub 1 que está multiplicando va a pasar a dividir y me queda de la siguiente manera. Pero yo no quiero el ángulo incidente. Perdón, yo no quiero el seno del ángulo incidente. Quiero el ángulo. Entonces, el seno que está en el miembro de la izquierda pasa al miembro de la derecha como seno inverso. Y me queda de la siguiente manera. Por lo tanto, el ángulo incidente es igual al seno inverso del índice de refracción del medio 2 dividido el índice de refracción del medio 1. Miren, jovencitos, pero doctor Reyes, el ángulo incidente no me están pidiendo el ángulo crítico. Ya saben ustedes que el ángulo incidente es el ángulo crítico. Solo que ahora ya no le voy a decir incidente, sino le voy a hacer crítico o le voy a llamar límite también. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿cuál es la fórmula del ángulo límite del ángulo crítico? El seno de menos 1 de N2 partido de N1. Y miren, niños, ese es un proceso.
Pero doctor, ¿cuándo voy a hacer yo esto? Es que no lo tienen que hacer. Ustedes recuérdense de esto, claro que sí, pero ya saben de dónde viene. Y fíjense, cuando uno sabe el por qué, es mucho más fácil que se le quede a que uno le diga, miren, jovencitos, esta es la fórmula del ángulo crítico, del ángulo límite y punto. Entonces, a uno les aseguro que no le va a quedar claro. Bueno, esa es la parte teórica de esta semana. Y no es difícil, me llevó un poquito de tiempo porque lo estoy explicando, y lo estoy explicando despacio y yo creo que en una forma amplia. Bueno, vamos con los problemas. Reflexión. La reflexión, solo una fórmula vamos a utilizar. El ángulo incidente es igual al ángulo reflejado. ¿De acuerdo? Los problemas que tienen en la hoja de trabajo, solo esa fórmula van a trabajar en reflexión. Veamos qué es lo que pasa. Dice, dos espejos planos forman un ángulo de 50 grados. Tenemos el espejo 2 y tengo el espejo 1. Se unen en un punto y este ángulo tiene un valor de 50 grados. Fíjense que estoy analizando el problema entre sí como se muestra en la vista lateral de la figura. Si un rayo horizontal, aquí tenemos el rayo horizontal, incide en el espejo número 1. Ok. ¿Con qué ángulo? Θ sub 2. El rayo saliente se refleja en la superficie del espejo 2. Entonces hace esta característica y nos están pidiendo este ángulo. Fíjense, jovencitos, que si ustedes se dan cuenta, solo estoy trabajando, θ sub 1 es igual a θ sub 2. Θ inicial es igual a reflejar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo. Bueno, por eso les digo, miren, jovencitos, traten de graficar. Aquí tengo el mismo juego de espejos, 50 grados. Y vamos, vean, dice, el primer rayo choca horizontalmente con el espejo. Y vean esto, esta es la horizontal. Y este rayo es paralelo a la horizontal. Y este espejo, este ángulo, es exactamente igual a este ángulo. Si ustedes hacen la figura bien hecha con su regla, se van a dar cuenta de eso. Y si tienen ustedes su transportador, miran ese ángulo. Bueno, cuando un rayo choca en la interfase de un espejo, el rayo se refleja, pero se va a reflejar con respecto a la normal. Y el ángulo incidente es igual al ángulo reflejado. Por lo tanto, el rayo se va a reflejar con el mismo ángulo incidente. Ahora una cosa importantísima, miren esto, jovencitos. Este ángulo va a ser exactamente igual a este ángulo. Yo se lo dije. Jovencitos, yo quisiera que ustedes tuvieran una regla milimetrada, una 30-60 y una 45. Y ustedes lo pueden hacer gráficamente. Agarran y con las medidas que tienen ahí y con su transportador, háganlo y van a ver lo simple y lo sencillo que han. Pero les aseguro 100% que muchos de ustedes no compraron su transportador. No tienen su regla militar. Unos por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y después dicen, pero ¿por qué me ha ido mal? No le háganme caso, déjense querer, les digo yo, déjense querer. Yo me tomo mi tiempo para explicarles, pero si ustedes no ponen de su parte, miren, niños, yo no sé si a ustedes les contesto, yo tuve la oportunidad de estar en una firma de un acta de graduación de 24 jóvenes, creo que era, 24 jóvenes. Yo soy miembro del comité de investigación, que es el que revisa las tesis ahorita, este año. Entonces tuve la oportunidad de estar ahí y es que mi hija se va a graduar, entonces formé parte de los padres de familia, les cuento. Y si les conté, perdón. Entonces se hizo el protocolo y toda la cosa y de repente me dice el director de edición, yo quisiera que alguno de los padres de familia le diera algunas palabras a los jovencitos. Y se me quedó mirando a mí. Excelente, dije, por supuesto. Y me puse a platicar con ellos. 20 y pico de niños que ahorita ya son médicos, ¿verdad? Ya entran al hospital a hacer su residencia. ¿Saben qué fue lo primero que les dije a ellos? Jovencitos, los felicito.
¿Saben una cosa? Me hicieron caso, porque yo les dije, si quieren llegar a ser médicos, lo que están haciendo ahorita, tienen que ganar física. Y se mataban de la risa. Pero es algo real. Qué triste es que ustedes no vayan a ser médicos porque no ganaron física. Mira, qué triste. Entonces digo, miren, jovencitos, hay una sola manera de ganar física. Yo los ayudo, pero si ustedes no se ayudan, a Dios pidiendo y con el mazo dando, decían los viejitos. Entonces tienen que hacerlo. Y miren, de otra forma explicarlos, yo no puedo, ya no sé cómo, no sé qué hacer, hasta me utilizo un montón de casaca como la que estoy dando para estimularlos, para que se den cuenta. Y viene uno de los patojos y me dice, doctor Reyes, le quiero presentar a mi mamá. Vean ustedes cómo me sentí para que me haya tomado en cuenta para presentarme a su mamá. ¿Y por qué? Porque yo siempre los apoyo en ese sentido, niños. Ah, pónganse las pilas. No sean chipilines. Fíjense que ustedes son los que menos hojas de trabajo presentan. Y los que deberían de estar más pilas, hombre. No sean chipilines. Éntrenle. Sus papás están esperando que ustedes se gradúen como médicos. No sean mala onda. Órale, ya mucha casaca. Sigamos. Entonces, miren lo que voy a hacer ahorita. Miren esto. Miren esto. Analícenlo. Voy a traer un poquito de café. ¿Por qué 40? ¿Por qué no 50? Analícenlo. Voy a traer un poquito de café. ¡Ey! Bueno, entonces, vean. Yo les dije, el ángulo incidente es el que forma de la normal, y la normal es perpendicular al plano, que es el espejo, entre el rayo incidente y la normal. Este no es incidente. Este no es incidente. Entonces, si aquí hay 90 grados, ¿cuánto hace falta a 50 para llegar a 90 grados? 40. 50 más 40, 90 grados. Entonces, dice, el ángulo incidente es igual al ángulo reflejado. Ok. Por lógica, si aquí hay 40, aquí va a haber 50. Entonces, vean, ya tengo 50, 50. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Vean acá. Tengo otro triángulo. Pero aquí tengo una ventaja rápido. Semana 2. Aquí tengo el ángulo de A. Tengo el ángulo de B. Pero no tengo el ángulo de C. Entonces, el rayo donde choca en la interfase, voy a trazar una normal para encontrar el ángulo incidente. Y resulta que yo puedo encontrar este ángulo. ¿Cómo voy a encontrar este ángulo? Lo platicábamos hace unas cuantas semanas. La suma interna de los ángulos de un triángulo, de cualquier tipo de triángulo, suman 180. Entonces, si yo tengo 50, más 50, 100. Menos 180, ¿cuánto me da? 80 grados. Pero hagámoslo matemáticamente. ¿Cuánto vale A? 50. ¿Cuánto vale B? 50. ¿Cuánto vale C? Que es este ángulo, es el que voy a buscar. 50 más 50 me da 100. El ángulo 100 grados me está sumando al ángulo C. Entonces lo voy a pasar al lado derecho. Si está con signo positivo, pasa como signo negativo. Entonces me queda 180 menos 100. A la hora de operar me queda que el ángulo C vale, ¿cuánto? 80 grados. Y miren, jovencitos, si ustedes se dan cuenta, esto no es difícil. Ahora, por lógica, el rayo que se va a reflejar, va a tener el mismo ángulo incidente. 80, esto es 90 grados.
Entonces, el incidente vale 10 grados. Por lo tanto, este también tiene que valer 10 grados. Entonces, ¿cuánto tiene que valer el ángulo reflejado? 80 grados. Y esa es mi respuesta. Miren qué difícil. Miren ustedes qué difícil es. No tiene nada de difícil. Es únicamente manejar la lógica. Manejen lógica y van a ver ustedes, jovencitos, de que todo les va a salir perfectamente. ¿De acuerdo? ¿Cuesta? Por supuesto que cuesta. ¿Qué tienen que hacer? Sentarse a trabajar. Muy bien. Dice el problema número 2. La velocidad de la luz en el aire es 3 exponente a la 8. Este es aire y este es vidrio. Calcular la velocidad de la luz en el vidrio, o queda que en el vidrio, el índice de refracción del vidrio vale 1.5. Muy bien. ¿Qué tengo? Yo ya razoné mi problema. Estamos hablando de refracción. Muy bien. La velocidad de la luz en el vacío, 3 exponente a la 8. Bien. Aquí lo tengo. ¿Cuánto vale la velocidad en el vidrio? Y me dan el índice de refracción del vidrio. Muy bien. Yo no puedo trabajar la ley de Snell o la que es de refracción si no tengo los dos índices de refracción. ¿Conozco el del aire? Claro que sí conozco del aire. ¿Cuánto vale el índice de refracción del aire? Vale 1. ¿Cuánto vale el índice de refracción del agua dulce? 1.33. Ya veo, jovencita, qué importante fue su pregunta. Qué importante fue la pregunta de la niña que me preguntó. Ok, entonces, encontremos el índice de refracción del vidrio, perdón, la velocidad de la luz en el vidrio. Parto de la fórmula general. El índice de refracción es igual a la velocidad de la luz en el vacío partido la velocidad de la luz del medio que estoy estudiando. ¿Qué medio estoy estudiando? Vidrio. Entonces le pongo subíndices B. Despejo la velocidad de la luz en el vidrio. Está dividiendo, pasa a multiplicar. Está multiplicando, pasa a dividir. Es un solo intercambio. Y me queda que la velocidad de la luz en el vidrio va a ser igual a la velocidad de la luz en el vacío partido el índice de refracción del vidrio. ¿Cuánto vale la velocidad de la luz en el vacío o en el aire? 3 exponente a la 8 metros por segundo. Dividido el índice de refracción del vidrio, 1.5. Y me queda que la velocidad de la luz en el vidrio vale 2 exponente a la 8. Oh, si solo eso me están pidiendo, la velocidad, ¿no? Yo pensé que me estaban pidiendo el ángulo refractario. Miren, más fácil todavía, mucho más fácil. Miren, jovencitos, qué difícil. Pero me sirve de ¿cómo se llama? De contexto para contarles. Cuando a mí me piden encontrar el índice, perdón, el ángulo de refracción, necesito los dos índices de refracción. Repito. Cuando yo voy a encontrar el ángulo de refracción, necesito los dos índices de refracción. Y se me metió, no sé por qué, que estaban pidiendo acá el ángulo de refracción. Muy bien. Y aquí lo tengo a mano. Bueno. Dice, un rayo luminoso incide sobre una superficie de un bloque de vidrio. Un rayo luminoso incide sobre una superficie de un bloque de vidrio con un ángulo de incidencia de 50 grados. No me dice en qué medio está el rayo. Y supongo que es el aire. Calcular las direcciones del rayo reflejado, del rayo refractado, y esas son las preguntas. Y miren esto. La velocidad de la luz del vidrio es de 2 exponente a la 8 metros por segundo. Entonces dice uno, ¿y para qué me están dando la velocidad de la luz en el vidrio? Y se los acabo de decir hace un ratito. Si están pidiendo el ángulo refractado, necesito los dos índices de refracción. Conozco el índice de refracción del medio 1, que es el aire, pero no conozco el índice de refracción del vidrio. Pero me dan la velocidad de la luz en el vidrio. Y yo sé que el índice de refracción es igual a la velocidad en el vacío, que lo conozco, partido la velocidad de la luz en el vidrio. Entonces lo puedo encontrar. Fíjense que si ustedes se dan cuenta, yo he estado aprendiendo muchísimo. Cada vez que hago mi clase aprendo algo nuevo.
Y vean, ahorita no hay ni un solo dato porque ya lo aprendí cómo hacerlo. Y ahora lo voy haciendo paso por paso. Primero los datos. ¿Qué me dan? ¿Qué me piden? Inmediatamente el problema me dijo que necesito el índice de refracción y yo lo puedo calcular. Entonces, lo primero que voy a hacer es calcular el índice de refracción a partir de lo que me dan. Entonces, dice, el índice de refracción del vidrio es igual a la velocidad de la luz en el vacío partido la velocidad de la luz en el vidrio. ¿Cuánto es la velocidad de la luz en el vacío? 3 exponente a la 8 metros sobre segundo. ¿Cuánto es la velocidad de la luz en el vidrio? Me lo acaban de dar. 2 exponente a la 8. Metro segundo que multiplica, metro segundo que divide, se cancela. 3 exponente a la 8 partido 2 exponente a la 8 me queda 1.50. Adimensional. Ya tengo mis datos y tengo el índice de refracción del vidrio. Bueno, encontremos el inciso A, rayo reflejado. Miren qué difícil esto. Yo sé que este es el rayo incidente, este es el rayo reflejado, este es la normal, este es el ángulo de incidencia, este es el ángulo reflejado y este es el espejo o es el vidrio. ¿De acuerdo? Yo sé que el ángulo incidente es igual al ángulo reflejado. ¿Cuánto vale el ángulo incidente? Vale 50 grados. Entonces, partamos de esto. Hallando el ángulo reflejado. Como yo sé que el ángulo incidente es igual al ángulo reflejado y el ángulo incidente vale 50 grados, entonces, ¿cuánto vale el ángulo reflejado? 50 grados. Y ya lo tenemos. Por eso les digo, cuando estamos hablando de reflexión, solo una fórmula tenemos. Ángulo incidente es igual al ángulo reflejado. El problema es que a veces tenemos que utilizar otras semanas para poder calcular lo que me están pidiendo. Muy bien. Ahora veamos el ángulo refractado. Partimos de lo que es la fórmula de Snell. El índice de refracción del medio 1 multiplicado por el seno del ángulo incidente es igual al índice de refracción del medio 2 multiplicado por el seno del ángulo 2 o el ángulo refractado. Como yo quiero el ángulo refractado, entonces N2 que está multiplicando me va a pasar a dividir todo lo que tengo del lado izquierdo y me queda de esta manera. Miren, niños, bien sencillo. Seno del ángulo 2, pero no me piden el seno del ángulo. Solo me piden el refractado. Entonces, el seno del ángulo que está multiplicando va a pasar al otro lado como seno inverso. Y me queda que el ángulo refractado es igual al seno inverso de N1 seno del ángulo 1 partido N2. Esta fórmula les va a servir muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Entonces, ahora introduzcamos valores. El ángulo refractado va a ser igual, seno inverso. N1, ¿cuánto vale el medio 1? Dijimos que era aire. 1. Multiplicado por seno del ángulo incidente. El ángulo incidente es de 50 grados. 50 grados. Dividido el índice de refracción del medio 2. Y aquí era lo que yo les decía. Si no calcularon su índice de refracción del medio 2, que es el vidrio, entonces ahorita lo tendrían que calcular. Pero como cuando yo leí el problema, yo sabía que tenía que encontrar el índice de refracción, de una vez lo saqué. Y si no, pues ahorita lo calculamos y ya lo tenemos acá, que vale 1.50. Y opero. Seno de 50 dividido 1.50 igual. Shift, seno, ans igual 30.71. Y encontré el ángulo refractado en lo que es el vidrio. Entonces, ¿cuáles son mis respuestas? El ángulo de reflexión 50 grados y el refractado 30.71. ¿Difícil? No. No es difícil. Y aquí la lógica que estoy manejando, ¿verdad? La lógica que estamos manejando. Yo siempre acostumbro a tener mis diagramas, inclusive en lo que es ya medicina en sí. Yo siempre hago diagramas. Y aquí lo tengo a mano. Y aquí ya explicándolo en una pequeña gráfica, que pueden ustedes analizarla poco a poco. Bueno, otra vez lo mismo, solo que ahora vamos a hablar de algo que creo que es importantísimo y muy codiciado por las mujeres, los diamantes. Ahora, ¿saben ustedes por qué es tan codiciado un diamante? Por el problema, por el fenómeno de reflexión y de refracción.
Si ustedes entienden qué es refracción, qué es reflexión, van a entender lo importante que es un diamante. ¿No? Vean ustedes el índice de refracción del diamante. Miren acá. El diamante tiene un índice de refracción 2.42. Y ustedes han visto que los índices de refracción del agua, del aire, perdón, del aire 1, del agua 1.33, 1.50 del vidrio, 1.51 del vidrio roca. En cambio, el diamante tiene 2.42. 2.42. Ahorita van a analizar por qué tan codiciado es el diamante. Entonces, ¿qué datos tengo? Dice, el índice de refracción del diamante, 2.42, adimensional. Calcule el ángulo límite del pasar la luz del diamante al aire. Vean esto. Aquí les están diciendo cuál es el medio 1, cuál es el medio 2, al pasar la luz del diamante al aire. Entonces, el diamante es medio 1 y el aire es medio 2. ¿Sí? Es bien fácil, es bien sencillo de esto. Entonces, analicémoslo con una pequeña gráfica. Pensemos, yo no encontré nada de diamante, pero supongamos que este es diamante y que esto es aire. Entonces lo manejé de esta manera. Miren, jovencitos. Diamante y aire. El índice de refracción del diamante es 2.42 y del aire es 1. Ahora, ¿cuál es el medio 1? ¿Cuál es el medio 2? Vale, del diamante al aire, yo les digo, donde está el ángulo incidente es el medio 1. Entonces, este es N1, este es N2. Y ya prácticamente tienen resuelto su problema. La fórmula que vamos a utilizar es la fórmula general de la ley de Snell. Ya despejamos, ya les enseñé cómo despejar el ángulo límite, el ángulo crítico hace un ratito, ya solo aplico la fórmula. Esto nada más para recordar, nada más. Entonces yo digo que el ángulo límite, el ángulo crítico es el seno inverso del índice de refracción del medio 2 partido el índice de refracción del medio 1. Y me queda. El ángulo crítico va a ser igual. ¿Cuál es el índice de refracción del medio 2? Entonces me voy acá. El medio 2 es 1. Lo pongo. El índice de refracción del medio 1, ¿cuánto vale? Vale 2.42. 1 dividido 2.42 y a esto le saco el seno inverso, me queda que el ángulo límite o ángulo crítico vale 24.40. Miren qué difícil es esto. Pero me interesa que lo piensen, que lo razonen. Miren, jovencitos, esto no es complicado, no es difícil. Es únicamente aplicar fórmulas, despejar fórmulas, entender fórmulas. Eso es física, eso es física. Y aquí lo tengo a mano. Y aquí lo tengo de un experimento que se hizo. Ese es el ángulo crítico. Muy bien. Me dicen, es que el doctor siempre pone los más fáciles y nos deja a nosotros los más difíciles. No puedo hacer todos. Pero, miren, lo tienen en su hoja de trabajo. Dice, dentro de una caja de cuarzo fundido se encuentra una caja de vidrio roca y dentro de esta caja se encuentra un cubo de hielo. Entonces tengo cuarzo, tengo vidrio y tengo hielo. ¿Cuál será el ángulo de incidencia y de refracción para el hielo? Están pidiendo cuánto es el ángulo incidente y el ángulo refractado para la interfase del hielo, vidrio-hielo. Si el rayo de incidencia sobre la caja de cuarzo, el rayo de incidencia sobre la caja de cuarzo fundido es de 30 grados. Ya saben ustedes, el ángulo incidente se mide de la normal hacia donde está el rayo incidente. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Ok. Bueno, si se dan cuenta, no me dicen cuál es el medio 1. Si no me dicen cuál es el medio 1, supongo que es el aire. Y el índice de refracción del aire vale 1. Ahora vean ustedes, en el problema no me dan índices de refracción ni del cuarzo, ni del vidrio, ni del hielo. Pero si ustedes revisan su hoja de trabajo, al final tienen las velocidades de la luz en el cuarzo, la velocidad en el vidrio y la velocidad en el hielo. Entonces, si me dan las velocidades de cada uno de esos materiales, yo puedo encontrar sus índices de refracción. Entonces, los voy a calcular.
Y del lado izquierdo tengo hallando los índices de refracción. Para el cuarzo, para el vidrio y para el hielo. ¿Qué fórmula voy a utilizar? La del índice de refracción. Velocidad de la luz de referencia partido la velocidad de la luz en ese material. Ya saben ustedes que la de referencia es la del aire. Y la del aire es igual que la del vacío. 3 exponente a la 8 metros sobre segundo. ¿Cuál es la velocidad del cuarzo? 2 exponente a la 8. Si yo divido 3 exponente a la 8 dividido 2 exponente a la 8, me queda 1.5. Metro segundo que multiplica, metro segundo que divide, se cancela. Por lo tanto, el índice de refracción para el cuarzo, 1.5. Ahora, recuérdense esta franja, por eso les puse cuarzo, porque todo esto es cuarzo. Por lo tanto, este es 1.5, N1.5. Veamos con el vidrio. Velocidad de referencia, 3 exponente a la 8. ¿Cuánto es la velocidad de la luz en el vidrio roca? 1.81 exponente a la 8. Está al final de su hoja de trabajo. 3 exponente a la 8 dividido 1.81 exponente a la 8 me queda 1.68. Metro segundo que multiplica, metro segundo que divide, se cancela y me queda 1.68 dimensional. Este es el índice de refracción del vidrio. Entonces, 1.68, 1.68. Recuérdense que todo esto es vidrio roca. Y por último, la del hielo. Velocidad de referencia, 3 exponente a la 8. Velocidad en el hielo, 2.29. Y me queda 1.31 adimensional. 1.31. Entonces, vean, jovencitos. Yo ya tengo los índices de refracción de cada uno de los materiales. Entonces, ya puedo encontrar cuánto es el ángulo de refracción. Entonces, interfase aire-cuarzo. Voy a tomar esta referencia. Esta es la línea interfase aire-cuarzo. ¿Qué me quiere decir esto? Que el rayo incidente choca en el aire y el rayo refractado o el ángulo del rayo refractado va a ser en el cuarzo. Aire-cuarzo. Interfase aire-cuarzo. Voy a utilizar la fórmula que el ángulo refractado es igual al seno menos 1 de 1 N1 seno del ángulo 1 partido N2. Vean esto. ¿Cuánto vale el índice de refracción para la interfase aire-cuarzo? Aire es medio 1, cuarzo es medio 2, N1, N2. Entonces, N1 vale 1 multiplicado por el seno. ¿Cuánto es el ángulo incidente? 30 grados. Dividido N2. N2, 1.5. Opero y me queda 19.47. Ahora vean lo que voy a hacer. La normal, esta es la normal del rayo refractado. Entonces, el rayo penetra y choca con la interfase cuarzo-vidrio. Entonces, donde choca el rayo, trazo la normal del rayo incidente y la normal del rayo refractado. Entonces, quedémonos con esto nada más. Miren, niños, solo con esto. Y ustedes se dan cuenta, este lado es exactamente igual a este lado. Este lado es exactamente igual a este lado. Quiere decir que este es un rectángulo. Y el rayo está dividiendo este rectángulo en dos mitades exactamente iguales. Este triángulo es igual a este triángulo. Por lo tanto, si este lado es igual a este lado es igual a este ángulo es igual a este ángulo. Entonces lo coloco, ¿sí? Ahora veamos la interfase cuarzo-vidrio. Cuarzo-vidrio. Este es el rayo incidente de cuarzo-vidrio. Este es el ángulo incidente para el cuarzo-vidrio. Entonces, el rayo penetra en el vidrio roca hasta chocar con la interfase vidrio-hielo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, voy a encontrar este ángulo. ¿Cómo lo encuentro? Muy bien. Interfase cuarzo-vidrio. El ángulo refractado es el seno inverso de. El índice de refracción del medio 1 es 1.50. Multiplicado por el seno del ángulo incidente, el seno. ¿Cuál es el ángulo incidente del cuarzo-vidrio? 19.47. 19.47. Dividido el índice de refracción del medio 2. El índice de refracción del medio 2, 1.68. Opero. Y me queda 17.31. El ángulo refractado
para la interfase cuarzo-vidrio, 17.31, me queda 17.31. ¿Sí? Muy bien, entonces el rayo continúa y choca en la interfase vidrio, roca y hielo. Trazo la normal del refractado y la normal del incidente. ¿Sí? Muy bien, y tengo un rectángulo. Este lado es exactamente igual a este lado. Este lado es exactamente igual a este lado. Por lo tanto, este ángulo es exactamente igual a este ángulo. Ahora vamos vidrio-hielo. Seno, ¿cuánto es el índice de refracción de la interfase vidrio-hielo? 1.68. Multiplicado por el seno del ángulo incidente, el ángulo incidente es 17.30. Dividido el índice de refracción del medio 2, el índice de refracción del medio 2, 1.31. Opero y me queda 22.43. Y ya tengo mi respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Dice, ¿cuál será el ángulo de incidencia y refracción para el hielo? Este es el hielo, el incidente 17.31 y el refractado 22.40. ¿Pareciera difícil? No lo es. ¿Saben qué pasa? Yo odio ver una pantalla así. Tiene mucha información y al tener mucha información, el estudiante se pierde. Yo no me pierdo porque yo lo hice, pero ustedes sí se pierden. Entonces, hagámoslo de otra manera. Este es la fórmula para calcular el rayo refractado en cada uno de los materiales. Uy, se me fue esto, perdón. Muy bien, dice que esto es aire, esto es cuarzo, esto es vidrio y esto es hielo. Encontré el índice de refracción del cuarzo, encontré el índice de refracción para el vidrio y encontré el índice de refracción para el hielo, porque yo lo necesito. Si ustedes se dan cuenta, lo necesito acá para calcular. Ok. Lo primero que voy a hacer es calcular el ángulo refractado aire-cuarzo. Y lo tengo aquí. Entró del aire al cuarzo. Y vean, este lado es igual a este lado es igual a este lado. Por lo tanto, este triángulo es exactamente igual a este triángulo. ¿Sí? Este ángulo es exactamente igual a este ángulo. Y a la hora de calcular cuánto vale el ángulo refractado para este proceso, me sale que es 19.47. ¿De acuerdo? Ahora, yo sé que este ángulo es exactamente igual a este ángulo. Entonces lo coloco. Solo que resulta de que ahora este 19.47 es el ángulo incidente para cuarzo vidrio. Entonces ahora voy a calcular el ángulo refractado para el cuarzo vidrio. Aplico mi fórmula y me queda que el ángulo refractado para el cuarzo vidrio es de 17.31. Como este ángulo es exactamente igual a este ángulo, entonces solo lo copio. Ahora este 17.31 es el ángulo incidente para la interfase vidrio-hielo. Muy bien, entonces voy a encontrar cuánto vale el ángulo, cuánto vale el ángulo de la interfase vidrio-hielo, lo que es el ángulo refractado. Y resulta que vale 22.47. ¿Qué me están pidiendo? Me están pidiendo el ángulo incidente y me están pidiendo el ángulo refractado para el hielo. Por lo tanto, es 22.42 y 17.47. Aquí, tal vez, como les explicara yo, aquí hay un pequeño problemita, si quieren ustedes. Vamos a ver si me lo permite esto. Doctor, una pregunta. Dale, yo te escucho. Fíjese que había dicho que en la hoja de trabajo estaban las velocidades, pero estaba viendo y no hay nada. Permíteme un cachito, dame un cachito. Está bien.
Ya, lo corregí. No están. Bueno, entonces, ¿cómo se llama? Ahí lo pueden ver. Ahí las tengo yo. Ahorita te lo voy a mostrar. La velocidad para el cuarzo es de 2 exponente a la 8. La velocidad para el vidrio roca, 1.81. Y la velocidad para el hielo, 2.29. Yo les voy a dar, por supuesto que les voy a dar las velocidades de cómo se llama de cada uno de los materiales si fuera muy necesario, ¿de acuerdo? ¿Sí? De plano, a la hora de hacer la hoja de trabajo, de pasarlo, me la comí, ¿de acuerdo? Pero sí les damos las velocidades, ¿de acuerdo? Miren, Gracias, doctor. ahora yo quiero, ustedes tienen acceso a esto. Véanlo despacio, analícenlo despacio y van a ver que no es difícil, niños, no es difícil, no es difícil. Lo difícil es que los haga sentar a ustedes, ¿no? Un par de horas para que se pongan a trabajar. Tal vez un par de horas me quedo corto, pero pónganse las pilas. Está bueno, yo les echo la mano con mucho gusto, pero ustedes tienen que ponerse las pilas también. Muy bien. Eso es lo que corresponde a esta semana. Si hubiera preguntas, si hubiera dudas, perdonen por las velocidades, pero de plano a la hora de pasar me las comí. Pero en el examen tienen la ventaja de que si en un momento determinado no pongo una velocidad, ustedes pueden anular el examen. Pero sí tienen no el examen, sino el problema. Pero sí se las pongo. Les pongo todas las velocidades y hay que encontrar los índices de refracción. Bueno. ¿Preguntas, dudas, comentarios, niños? Muy bien. Hoy sí los atrasé un poquito. Me dio gusto saludarlos. Lástima que no puedo platicar con cada uno de ustedes o verlos, pero ya saben que estoy para servirles, niños, y cualquier duda, dentro de 8 días para servirles. Recuérdense que la última semana de esta unidad tenemos libre la semana, pero hay examen corto a las 2 de la tarde. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a ver quién me pidió la palabra. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Alguien quiere preguntar algo? Si no hay nadie, niños, me dio gusto saludarlos. Nos vemos. Y si no han almorzado, buen provecho. Yo no he almorzado. Pero lástima que no los puedo invitar a almorzar, si no los invitaba a almorzar. Feliz tarde, niños. Gusto saludarlos. Se cuidan. Tarde, doctor. Feliz tarde. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, doctor. Feliz tarde, doctor. Buenas tardes, doctor.